La motosierra de Trump llegó a PDVSA. Se acabaron los guisos, los intermediarios y los socios ocultos, mas no los elogios a Delcy Rodríguez. Amnistía diferida, el artículo que aplaza la justicia. ¿Los exiliados están en peligro? Liquidaron los CLAP de las bolsas de comida subsidiadas a los mercados a cielo abierto. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 13 de febrero de 2026. Yo soy Mildred Manrique, comenzamos. Se acabaron las zonas grises, los guisos y los intermediarios en PDVSA. El presidente de Estados Unidos desautorizó a los magnates del lobby energético venezolano para concentrar todo el poder petrolero en la Casa Blanca. Lo que antes era un negocio con empresarios, ahora es un asunto de Estado. Génesis Pérez nos amplía. Estados Unidos anunció el fin práctico de las sanciones al petróleo venezolano y activó un nuevo esquema de fiscalización sobre la industria. Desde Caracas, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que el embargo esencialmente terminó, mientras Washington avanza en un sistema de licencias que elimina intermediarios y reduce zonas grises. Are they underexploited resources? Absolutely. The people of Venezuela are underexploited resources. Here's people with a lot of technical education, a lot of passion for their country that have been living in dire poverty. 8 million have fled abroad. We got to change the game in Venezuela. El presidente Trump anunció que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo con la gestión central de Washington, en una operación que ya supera los $1.000 millones en 5 semanas. En paralelo, desautorizó al magnate Harry Sargent y dejó claro que solo el Departamento de Estado puede negociar, ejecutando una purga del lobby energético para eliminar intermediarios. Esto es una inversión masiva y realmente hay que ver si el gobierno de Estados Unidos de alguna forma va a encontrar recursos para estas compañías, si ellas lo van a fondear, porque el origen de los recursos también es muy importante aquí. La ofensiva se completa con una reforma petrolera profunda aprobada por el gobierno encargado. La meta oficial es elevar la producción en un 18% en 2026, tras cerrar 2025 en 1.2 millones de barriles diarios, aún lejos de los casi 3 millones de comienzos de siglo, pero muy por encima del colapso histórico en 2020. Washington, sin embargo, proyecta un crecimiento mucho más agresivo, de entre 30 y 40% con inversiones destinadas a modernizar la industria, duplicar la producción entre 12 y 18 meses y recuperar el sistema eléctrico. Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional. Es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Esto es un ejercicio de años, ya volver, digamos, a niveles muy por encima ya. Hay que pensar en términos de 10 años o más, precisamente por dos razones. La infraestructura está muy deteriorada, pero adicionalmente el tipo de petróleo pesado que se saca en Venezuela también requiere mucha más inversión de lo que normalmente requiere el petróleo ligero. Este panorama evidencia que Trump no negocia con terceros, no comparte el control y no delega el negocio estratégico del petróleo venezolano. La Casa Blanca tomó el mando total del proceso en territorio, desplazando a empresarios, operadores y lobistas que durante décadas orbitaban alrededor de PDVSA y del poder político en Caracas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En Washington las voces son disonantes. Por un lado, existe la presión institucional sobre el régimen venezolano. Por el otro, un discurso impredecible de Donald Trump que parece jugar su propia partida con Delcy Rodríguez. Esto no es un error, es una estrategia, pero ¿en qué podría terminar? Quique Frías nos cuenta. El presidente Donald Trump introduce como un mensaje un contraste evidente dentro del propio gobierno de Estados Unidos. Se refiere a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela, cuando hace apenas unos días el secretario de Estado Marco Rubio expuso la ilegitimidad del régimen chavista a pesar de la detención de Nicolás Maduro. En temas diplomáticos no se trata de matices menores, es un doble discurso. Uno que sugiere trato directo y otro que niega validación institucional. Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir y grandes cantidades de dinero nunca vistas en muchos años pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano.
En política exterior, el lenguaje es de suma importancia y en este caso podría definir cuál será la actitud del gobierno estadounidense frente a una transición sin un horizonte claro. Las palabras de Trump escritas en redes sociales pueden formar parte de un movimiento táctico. ¿Representan de alguna forma una doble lectura dentro de un mismo gobierno o finalmente puede ser un reconocimiento futuro del chavismo? Sobre este tema hablamos con Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista político internacional. Era la señora Delcy Rodríguez y era la cúpula chavista que en este momento gobierna en Venezuela. Eran ellos los actores que garantizaban el control, la contención, la continuidad administrativa. De hecho, es tan claro para Estados Unidos que Delcy Rodríguez carece de legitimidad que desde el propio gobierno estadounidense es que se plantea o se ha planteado un plan a 3 fases, a 3 etapas, incluye o que involucra en una de esas etapas un proceso de legitimación no solo del gobierno, sino del poder. Tras reunirse con Delcy Rodríguez en Miraflores, el secretario de Energía Chris Wright también emitió un mensaje ambiguo. Aseguró a medios de comunicación que no existía reconocimiento aún, pero al día siguiente su departamento la menciona como presidenta. No se impone. La legitimidad no puede imponerse. ¿Se pueden imponer gobernantes? Sí se pueden imponer gobernantes, pero no se puede imponer legitimidad sobre esos gobernantes. Entender eso es importante porque al entenderlo, podemos entender a su vez que no está dentro de las facultades de Estados Unidos, que no está dentro de las facultades del presidente de Estados Unidos determinar quién es legítimo o quién no lo es. Entre la negación formal del reconocimiento y la interlocución operativa que sugiere Trump, se abre una zona gris que redefine el tablero. Esa ambigüedad puede ser la señal de hacia dónde se mueve la Casa Blanca frente al caso Venezuela. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Venezuela en alerta roja, Donald Trump rompe el guión y elogia una y otra vez a Delcy Rodríguez. Pero, ¿por qué crees que Trump abraza a quien sus propios funcionarios vigilan? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. Y por si fuera poco, el plagio político entró en escena en una confrontación entre Diosdado Cabello y Gustavo Petro. El control del narcotráfico y la soberanía fronteriza son el detonante de este choque. Mientras el número 2 del chavismo defiende a Nicolás Maduro, el presidente colombiano blinda su postura de seguridad. El informe con Catherine García. Un nuevo cruce en la política colombo-venezolana dio paso esta semana. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y el presidente Gustavo Petro midieron su poder en un episodio en el que el venezolano señala al mandatario por plagio político, contextualizado en la lucha conjunta contra el narcotráfico en la frontera entre las naciones. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en Washington a su homólogo estadounidense Donald Trump que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Yo no tengo así tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta. Y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, ¿va? Por su parte, Petro se defiende y asegura que sí hubo coordinación con Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional y deja claro que su propuesta no es oportunismo, sino una estrategia regional más amplia.
invitó a Estados Unidos, Francia y otros países a un bloqueo naval contra el narcotráfico hacia Haití. Invité a Estados Unidos durante el gobierno Biden, hablé con Macron y con Maduro para realizar un bloqueo naval en la ruta hacia Haití para detener el flujo del narcotráfico a la isla que proviene precisamente de cocaína que llevan del Catatumbo. Se equivoca, Diosdado. Sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia y sí actuó el ejército colombiano contra el ELN desde el lado de Tibú. La coordinación la logró el ministro de Defensa Velázquez con el general Padrino. Hemos constituido la coordinación de inteligencias policiales en Manaos entre Brasil, Venezuela bajo el gobierno de Maduro, Ecuador, Perú y Colombia. Se adelanta una fuerte coordinación entre Ecuador y Colombia en el sur y planteo que en Cúcuta se instale la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela. Cabello muestra su interés en que se reconozca a Nicolás Maduro como pionero de la acción, mientras Petro defiende su posición y la legitima en Washington, mostrando eficacia global. Sin embargo, el real pulso se mide en un contexto donde trascendió que el Ejército de Liberación Nacional fue desalojado de Venezuela y que Colombia avanza en acciones contra el narcotráfico en conjunto con Estados Unidos. La Asamblea Nacional difirió la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía tras serios desacuerdos en torno al artículo 7, una disposición que definiría quiénes podrían beneficiarse de este instrumento legal, incluyendo procesados, condenados y exiliados. Los detalles con Juliana Palmar. En consideración de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, las diputadas y diputados que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, quedando aprobado hasta el artículo número 6, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria la semana próxima. La Asamblea Nacional de Venezuela decidió diferir la segunda discusión del proyecto de ley amnistía. El punto de mayor controversia fue el artículo 7, que plantea que la amnistía abarcaría a toda persona procesada, condenada o vinculada a los hechos contemplados en la ley siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras su aprobación. Esto incluye la posibilidad del regreso de exiliados y perseguidos en la clandestinidad. Pretender que la gente vaya ante el sistema de justicia que lo está persiguiendo y se ponga a derecho, con el riesgo de que te quedes detenido, es decir, que no tengas ninguna posibilidad de que se te acuerde la amnistía, porque es absolutamente discrecional. El alcance de este artículo podría tener implicaciones directas para los venezolanos en el exilio. La condición de ponerse a derecho abriría la puerta para que dirigentes y activistas fuera del país regresen y se sometan a la justicia, con la expectativa de quedar amparados por la amnistía. Sin embargo, no existen garantías de que una vez en Venezuela realmente se beneficien de este marco legal. El otro gran riesgo es que ha adelantado además de que no opera la amnistía para aquellos que tenían TPS o los que han pedido asilo o refugio en otro país, lo cual constituye un derecho humano fundamental. El derecho de asilo o de refugio es un derecho humano, lo cual deja en evidencia de que hubo una planificación por parte del régimen para expulsar venezolanos y que no tienen ningún interés o que esencialmente los quieren excluir de una manera legal o pseudo legal, de modo de mantenerlos solicitados o mantenerlos en una situación de exclusión de su propio país o de expulsión, como si se tratara de una pena de extrañamiento que está prohibida precisamente por el Código Penal. A pesar de los exhortos de Rick Scott y el grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos al régimen de Rodríguez para la liberación de todos los presos políticos y el retorno inmediato de María Corina Machado, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha advertido que la ley no puede convertirse en un instrumento para favorecer a sectores que, según dijo, promovieron acciones contra el Estado. María Corina Machado, ella debe responder al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica, debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela, debe responder al país porque aplaudió una agresión militar externa contra Venezuela. Mientras el debate político se prolonga, la situación de los presos políticos sigue sin cambios. Sus familiares esperan decisiones concretas que permitan su liberación.
El propio Jorge Rodríguez había señalado que para hoy podrían estar todos en libertad, pero la falta de consenso en la segunda discusión aplaza esa posibilidad, lo que evidencia que la amnistía se debate más en el terreno político que en el jurídico. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La líder opositora María Corina Machado destacó la actuación ciudadana en las manifestaciones convocadas por la juventud venezolana este 12 de febrero en todo el territorio nacional. Exaltó la valentía de una generación que nació y creció bajo la opresión del chavismo. Escuchemos. Nuestros bravos estudiantes llamaron al país a unir sus voces por la liberación plena de todos y cada uno los 643 presos políticos que aún existen en Venezuela. Y en todos los estados del país, en 30 puntos de concentración, Venezuela acudió a acompañarlos. Nuestros héroes excarcelados, las madres, los hijos, los hermanos, los abuelos, los niños, un país unido y decidido a avanzar a su libertad. Qué orgullo ver a nuestros jóvenes que no han conocido democracia y libertad elevar sus voces. Qué emoción volver a ver un país en las calles porque se está venciendo el miedo. Por eso avanzamos en esta ruta a la libertad que no tiene vuelta atrás, porque en el corazón de nuestros bravos estudiantes ya no hay miedo, hay sed de libertad, de dignidad, de justicia. Por eso, con organización, con inteligencia, con resiliencia, con valentía, se avanza por esta ruta. Muchachos, gracias. Venezuela entera está orgullosa de ustedes. Pasamos a revisar otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. El chavismo deja morir el CLAP. La Gran Caracas sin beneficio. Las bolsas de los comités locales de producción y abastecimiento de alimentos han dejado de distribuirse en varias comunidades de Caracas y Miranda desde hace más de 4 meses, según ciudadanos consultados por el Pitazo. El silencio oficial y la ausencia de despachos han reforzado la percepción de que el programa creado por Nicolás Maduro en 2016 podría desaparecer en corto plazo. Testimonios en Petare, Caucagua y Valles del Tuy confirman que no hay información sobre próximas entregas ni respuesta de los jefes de calle. Las voceras del CLAP indicaron que el beneficio está suspendido y que en reuniones se les advirtió que las bolsas irían desapareciendo. En su lugar, se promueven mercados a cielo abierto, pero con cantidades insuficientes para las comunidades. Fuentes consultadas por Impacto Venezuela en zonas del oeste de la capital venezolana aseguran que este beneficio simplemente dejó de llegar sin previo aviso. Trump en el horizonte. Chris Wray no descarta visita presidencial a Venezuela. El secretario de Energía de los Estados Unidos finalizó su histórica misión en Venezuela con una revelación. Antes de despegar la noche de este jueves, Wray no solo confirmó que Caracas será el destino frecuente de la plana mayor de Washington, sino que Donald Trump podría pisar suelo caribeño muy pronto. La motosierra energética de la administración Trump no viene a negociar migajas, viene a consolidar el control. Wray aseguró que la relación con la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, avanza a pasos agigantados y en términos inmejorables. Juez federal de Estados Unidos ordena facilitar el regreso al país de venezolanos enviados al CECOT. La decisión permite que los migrantes continúen sus procesos en territorio estadounidense si así lo desean. El magistrado James Moore, quien ya había dictaminado en diciembre que la administración Trump negó el debido proceso a este grupo de más de 130 personas, certificó una demanda colectiva que abre la puerta a impugnar su designación como enemigos extranjeros. La Casa Blanca había justificado el envío a El Salvador invocando la ley de 1798, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, sin presentar pruebas. Según la orden, Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar documentación para el retorno. A su llegada, los venezolanos serán puestos bajo custodia migratoria.
Y de esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Atentos a la programación especial de este fin de semana. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.